Vamos a la presentación de la historia de los videojuegos. Vamos. De los primeros píxeles a los mundos infinitos, la historia de los videojuegos se define por sus leyendas. Claro. La gente que ha diseñado todo esto, y yo creo que las generaciones por delante les veo poca vida, por decir una manera, pero bueno, capaz que me equivoco. Capaz que hay que ver ahí. Pasa que el tema con este de la IA es bravo, ¿viste? Acá están poniendo también, entre el 2010 y 2010 se creó el Minecraft. En 2013. Minecraft, el Minecraft. Uno de los juegos más populares de la historia. Algo que le estuve... Recién ahora, porque ahora vamos a hablar. Ahora tengo TikTok. Yo fui la resistencia, pero bueno, el público aclamaba tener TikTok. Y ahí lo tiene. Lógicamente por el programa. Y bueno, ahí está. Pero también fue de la resistencia lo del Minecraft. Yo no entendía cómo a los grises les encantaba jugar al Minecraft. Un juego cuadrado, horrible, en 8 bits. Juego más porquería que eso no había sobre la faz de la tierra. Es como volver a jugar un Family. Y los grises estaban encantados. No sé, algo que nunca voy a comprenderlo. Perdónenme. ¿Sigue jugando? Sí, yo sé que sigue jugando. Perdónenme, pero no sé qué le cuenta tan atractivo a Minecraft. Sí, yo lo jugué un montón al Minecraft. Y lo que tiene este Minecraft, que es verdad, mucha gente lo dice, mucha gente que hasta lo siguió jugando y lo sigue jugando y le encanta el juego, dice, ¿cómo estoy jugando un juego de cuadrado? Sí. Y pasa que lo que tiene el Minecraft es la creatividad que puede tener uno, ¿viste? Entonces vos podés hacer lo que vos no podés hacer nunca. Por ejemplo, tener una casa de 20 pisos, que en la vida vamos a tener. En Minecraft lo puede hacer. O sea, no sé si quizás la creatividad, lo que te desarrolla es tener lo que quieras, no la creatividad. Porque claro. La verdad que los gráficos no te acompañan para nada. Sí. Es horrible. Y mirá que tiene un nombre, son los shaders, que son los gráficos. Hay gráficos realistas, pero sigue todo cuadrado. Sí. O sea, vos podés. El agua sí se ve un poco más realista. Pero igual. El juego va a ser cuadrado porque así es como lo crearon, fue como la estética. Y La Libertad ha hecho juegos de 16 bits en Minecraft. Sí, es que últimamente, ahora en Minecraft puedes meterle un montón de cosas. Sí, pero... Ya llegamos al punto en el que metes un montón de cosas. Sí. Y bueno. En fin. Falta mirarme que te cuento ahí en Minecraft. Sí, estamos todos cuadrados acá, ¿viste? Tal cual. Y bueno, arrancamos la última etapa, el presente y el futuro, que es del 2020 en adelante, que fue cuando agarró la pandemia y se evolucionó todo. Tenemos, las nuevas consolas, salió la PlayStation 5. Es verdad. Que hasta ahora sigue siendo la consola más vendida. También está la Xbox Series, creo que es. Sí. Series común y Series X, que es la que trae el reproductor de disco. Que también, el disco arrancaba recién por acá. Ya no usan DVDs, arrancaban los discos... ¿cómo se decía? Tiene un nombre, discos sólidos, ¿no? Disco sólido creo que es, ¿no? Sí. Y ahí también se arrancaba. La realidad virtual también. Sí, que yo lamentablemente... Por ahora no he tenido mucho éxito, pero sí... Sí, porque no hay muchos juegos tampoco, ¿viste? Que puedas usar la realidad virtual. Y está cara también, ¿viste? Sí, para un latino está cara. Para un latino está caro. Para un americano se le facilita para un poco más. Un español estadounidense creo que... Se mexicano le capaz. Sí, se le facilita ahí la cuestión. Esto, nacimos acá, que creo que ya está. Si alguna marca Microsoft o PlayStation ahí, lo que sea quiere acercar, Sony, no ¿alguno quiere venir? Sí, no hay problema. Andamos necesitando una cosita para mejorar el stream también. De paso cañazo. Y una cámara 4K. Ya de paso Sony, si querés, vamos arriba. Producción. Ahí va. Juan, ¿queda algo más de eso? Lo que es para ir terminando, se implementaba la inteligencia artificial en los videojuegos. También, el mundo del streaming ya se arrancaba antes. Streamearlo de los juegos, pero creo que en 2020 con el tema de la pandemia impactó más todavía. Y yo creo que impulsó a todo este movimiento al cual estamos perteneciendo ahora. Claro. Lo impulsó mucho más. Yo, por ejemplo, no era de juegos, pero sí era así como lo que estamos haciendo ahora. Arranqué en el 2014. Hay gente que arrancó antes, pero los juegos creo que la pandemia impulsó mucho. Al estar encerrado en nuestras casas, impulsó a la gente a streamear jugando un juego. Hacer algo, ¿viste? Sí, porque sí. al estar encerrado, no poder salir, sí. Hacías algo, ¿viste? Que hasta el día de hoy lo estamos haciendo nosotros ahora. Claro. Pero que en 2020, 2021, 2022, que fue ese tiempo que estuvo la pandemia, se impulsó todavía más. Ya se veía de antes, pero se impulsó más todavía. Yo creo que pasa que también estaba en la casa sin nada y algo se iba de todo lo que se veía en las redes sociales, algo se iba a consumir. Claro, porque para salir un poco en ese momento
todo el rato, era todo el rato pandemia, Sí, muerte, tratar de ver no, algo distinto. etcétera, etcétera. Claro, sí. Ahí no estábamos nosotros, pero No estábamos, pero ya estamos acá. Ya estamos acá. Y bueno, eso Eso era fue el la espacio de los columna. videojuegos. Bien, muy bien. ¿En dónde me quedé? Bueno, Estabas hablando del comienzo. Vamos a hablar del comienzo. arranca entre 1950 y 1970. Los experimentos de los juegos eran en 2D, Mirá. en píxeles. Sí, claro. Se jugaban en los típicos cibercafés, los salones recreativos. Sí, y eso ya más moderno. Sí. Café. Ahora no se ven tanto, pero... Hay muy pocos. Pero sí, en esta sección se carga a recorrer la evolución del mundo gamer desde Bien. los primeros experimentos hasta la actualidad. Con el episodio enfocado en una etapa diferente, vamos a repasar todos los juegos y las consolas hasta el momento y las empresas y su industria. Bien. Bueno, la comienzo en dos básicamente eran intentos de videojuegos, todavía no se llegaba a lo que conocemos hoy en día, o en un futuro, como iba a ser en la etapa 2, como muy bien mencionaste vos, en la era de los Acardes, la etapa 2, perdón, entre 1970 y 1983, el Atari, Sí, yo llegué a ver, no llegué a jugar, pero sí llegué a ver un Atari. que era el boom de las máquinas recreativas, la aparición de los juegos como el Pong y el Space Invaders, el nacimiento de las primeras consolas hogareñas, Atari como protagonista de una nueva industria, la crisis del videojuego de 1983. Mira. Ahí arrancaba una evolución entre el Atari, viste que ya... El Atari Sí. me sonaba, pero nunca lo vi, obviamente. Sí, era una consola con una palanca, el Atari, y ahí manejabas el juego. Nunca llegué a usarla ni a jugar, pero sí la vi. Sí, yo tampoco. Creo que capaz que llegué a ver alguna foto, algún video. Sí, capaz que sí. Capaz Pero que era el aparatito rojo. sí. Eso mismo. Que era como una cosita. Lo llegué a ver. Eso es sí, el sí. Atari. Eso Pa, estoy viejo. Y bueno, pasa que pasan los años, Juan. Pasan los años. Y bueno, ahora sí arrancaba la etapa 3 entre 1983 y 1994. Acá ya un poco más, ya sabemos los dos. Arrancaba. Más a la fecha. Sí, arrancaba Nintendo y la empresa Sega, que es la empresa reconocida que en su momento iba a ser el juego de Sonic. Correcto. El regreso de la industria después de la crisis y la llegada de Nintendo y personajes como Mario. Acá ya arrancaba el Mario Bros, ya arrancaba el Sonic y la evolución de los gráficos y la jugabilidad. Ya se empezaban los juegos a hacer en ya mejoraron un poco los pixeles. También ya se estaban implementando de a poquito los juegos en 3D. Que dice lo que es Sega. Sega implementó más que nada las maquinitas de sala de juegos. Claro. Las que vemos, la que quizás en algún momento llegamos a algún bañario, o ir quizás acá en Las Piedras hubo un salón muy conocido que era el Patas Largas. Sí. Que ahí tenía todo ese estilo de maquinaria, de maquinitas con ficha, y vos jugabas a los juegos de Sega, que había desarrollado muchos juegos en la época muy avanzados para la fecha. Sí, mi padre me comentó un montón de veces que ellos salían de la escuela, iban con los amigos, iban a la zona que ya estaban armadas, Claro. y iban con la fichita, le pedían Sí. a la madre un poquito de plata. Vos sos chico, pero el Pastas Largas era lleno de maquinitas. Bueno, Sí. en su momento cuando la era de los Nintendo, del Play, bueno, más adelante, ahora vas a llegar, no te quiero spoilear No, nada, pero sí, es una sala de juegos, hablando del programa. Exactamente. Y bueno, llegaba la etapa 4, que era la era del 3D, ya se implementaba el 3D, y el PlayStation ya llegaba, 1994 y 2000. Y no menor dato, que esto lo vi en un video justo, mirá, inconscientemente, Mirá. sin saber lo que ibas a hablar en el día de hoy de esta columna, en un video el fin de semana, mientras que estaba ahí con una gripe luchando, mirando tele, haciendo zapping, viste que ya no sabés qué Sí. mirar, miré justo un video de un video de YouTube que hablaba del tema del PlayStation cuando llega, y claro, que era la oportunidad de tener un videojuego en tu casa y barato, porque hasta la época, vale recordar, Juan, que lo que era Family Games y Atari y máquinas Sega eran muy caras. Ah, sí. Cuando llega la época de PlayStation, que Sony desarrolla PlayStation, ahí empiezan a bajar los precios muy rápidamente, y lógicamente, que como dice ahí, la era del 3D y todos esos juegos que eran mucho mejor de lo que veníamos de los 8 bits. Claro. La Que verdad cambió, viste, que arrancó el siglo, viste.
Y ahí arrancó hubo el un cambio. siglo, hubo hasta problemas en la maquinaria también de cambiar de fecha, que se reiniciaran. Pila de lugares quedaron sin servicio, estatales, ¿no? Quedaron sin servicio porque, claro, las computadoras no manejaban un segundo dígito igual. Ah, mira. Entonces, cuando quedó 00 en la fecha, la máquina reconoció como que volvió al 1900. Mira. Entonces tuvieron que hacer unos cambios y todo para, bueno, pila de gente que había nacido terminó muerta y por temas de administrativos, ¿no? No muerta literal, pero sí muerta en cuanto a fichas técnicas que como que no existían esas personas. Por temas de servicios que, bueno, fue el cambio del milenio. Claro, arrancaba el siglo nuevo, arrancaba los 2000. El salto de los gráficos 2D al mundo tridimensional. Ya se arrancaban con los juegos en 3D. La llegada del CD como formato principal. Correcto. PlayStation, Nintendo 64. Sí, esa la jugué, pero por lejos. Pila, Nunca ¿no? estuve, pero sí. Bueno, mi madre tenía un local en el Centro de las Piedras muy cerquita y al lado había un localcito que era el que hablábamos la otra vez, que Sí, recordamos el todo video. Y ahí estaban las máquinas de Nintendo 64, las consolas, y ahí era Y ahora, una lamentablemente, pérdida no de está. tiempo. Y ahora, lamentablemente, no está. Una pérdida de tiempo estar ahí todo varias horas. Y arrancaba el nacimiento de las grandes sagas. Creo que en los 2000 ya arrancaba la típica saga de Street Fighter, Correcto. Mortal Kombat. Ya Mortal Kombat viene de antes igual. Sí, Mortal Kombat ya venía de antes. Sí, con Ahí las arrancaba maquinitas con el 3D. máquinas. Ahí están las máquinas que eran creadas. Sí, estaba el Donkey Kong, no sé si me fui muy lejos. Sí. Y estaban esos juegos que eran muy... Bueno, el Pac-Man. Sí. Estaba el Pac-Man. Y son juegos que tienen... ¿Estamos muteados? No. No. Ah, está. Debe estar un poquito atrasado capaz. Y arrancaba... ¿Cómo no? Estoy mareando. No, estamos. Está. Capaz que en un momento sí estuvimos muteados y ya está solucionado. Capaz están atrasados. Arrancaba la etapa 5, que esto ya un poco más, un poquito ya lo viví yo. La nueva generación del 2000 al 2010, la llegada de la Xbox y la competencia moderna de PlayStation. PlayStation, sí, Que correcto. siempre hubo el debate si Xbox o PlayStation, siempre fui más de PlayStation yo siempre me gustó un poco más de O sea PlayStation. que siempre, no estaba justo leyendo el chat, perdón, que estaba escuchando pero estaba leyendo el chat. No, sí, se escucha, sí, viste, sí. Sé que era un tema de delay que tenía él, donde arrancó Sí, la capaz que reproducción. quedó un poco atrasado, Le sí. mandamos saludos, Matías Rodríguez, ¿no? Rodríguez. Matías Rodríguez, le mandamos saludos, gracias igual por el aviso, pero pasó hoy ese problema, Sí. lo pudimos solucionar. Bueno, lo que hablábamos es el tema de, perdón que te corté, No, Juan, no. el tema de la... Y vos sabés que yo era más de la PC. Ah, sí. Que de las consolas. Yo las consolas ahora más de viejo, de old, llegué al mundo de las consolas, pero en su momento era mucho de la PC. Sí, y creo que hasta al día de hoy hay gente que mismo para jugar prefiere la PC por Sí. un tema de gráfico. Obviamente PC es un poco más potente, ¿no? Sí, hoy por hoy yo creo igual las consolas han llegado a un punto muy alto también y ya... Yo creo que si Ya están querés al nivel desarrollar otras cosas, una computadora te permite hacer muchas cosas más que una consola. Pero no te voy a cortar, seguí con la... Sí, como vos decís, mismo la PC tiene otras funciones, ¿viste? Claro. Vos si vos compras un Play, un Xbox, un Nintendo, es para jugar. Claro. La función a la que fueron creadas estas consolas fue para el entretenimiento, para jugar. Sí, el Play 2, aunque el Play 2 fue no solo entretenimiento, sino también la primera consola que podías reproducir un DVD. Ah, es Ver una película, Claro. no dato menor. O sea, traías por el precio más barato que un reproductor de DVD, traías una consola de videojuegos y podías ver las películas. Es verdad, me había olvidado. Y bueno, antes que no mencionamos, en el 2000 también arrancaba la PlayStation 1, Sí. que no lo habíamos mencionado. Y bueno, arrancaba la PlayStation como el fenómeno mundial, que fue, creo que junto con la Play 3 y la Play 4, de las consolas más queridas. Sí, yo creo que estuvo... Lo que pasa es que fue una consola que marcó un antes y un después. Por la implementación del sí, DVD. del DVD. Yo creo que pasó a un éxito de Sony que la verdad que... Y hasta el momento Xbox no... Microsoft no había hecho buen trabajo con Xbox. Sí, nunca llegaron a ese pico, lamentablemente, los de Xbox, los de Microsoft, perdón. También se implementaban los juegos online. También un punto importante para la PlayStation 2 en su momento y la Xbox. ¿Cómo llegaste a la época de conectarte a internet vos? Y... ¿Ya tenías por cobre o por fibra óptica? Nada, por cobre.
por cobre, pero modem. Sí, sí, obviamente. No cable de teléfono. No llegué. Ah, bien. No llegué. No llegaste al pi, que arrancaba el ruidito para conectarte a internet, no. No, hasta ahí no llegaste. llegué. Ah, viste, claro. No, vos ya sos más joven. Estoy bastante. Porque creo que hasta ahí no llegué. Mi padre seguramente sí, obviamente. Después tenemos la evolución hacia experiencias más cinematográficas, implementadas en los juegos las escenas tipo de películas para que te contaran más la historia. Porque antes viste que vos jugabas un juego y lo jugabas. Sí, claro, no. Ahora tenían la parte de cine, por decir una manera. Claro, el lore. Que te iban implementando la historia del juego y todo, ¿no? Ahora que estaba bueno para la época. Quizás hoy por hoy lo mirás y decís, qué pocos gráficos que tiene eso, qué poco. Pero la verdad que era sí, un momento de gloria. En su momento me comentaron un montón, en su momento esto era cine. Y ahora, ves el 4K, hay que ver dentro de 50 años lo que van a hacer los... Sí. Si no lo sacás, Juan, no pasa nada. No sé, se suicidó, viste, vino como de a poquito, se estaba cayendo ahí. Y hay que ver después en unos años. Capaz que yo espero que sí, lo vaya a vivir. Ver cómo evolucionó, a cómo lo estamos haciendo ahora, cómo evolucionó en su tiempo. Y la Play 3 de Blue, es verdad. Sí, traía Blu-ray la Play 3. La Play con los cartuchos. Bueno, eso no era Play. Eso era un engaño sudamericano que se llamó Polystation. ¿Ah? Que era un family game. Sí. Con carcasa de un PlayStation 1. Era como el trucho. Era el trucho. Sí, claro. Sí. Era una truchada sudamericana. Como que los pobres padres les decían, te vende un Play 1. Es mentira, era un Polystation que era un family nos sorprende, viniendo disfrazado de PlayStation 1. Viniendo de nosotros no me sorprende. Sí, no. Pero bueno. Y bueno, arrancada esta etapa que la vimos, creo que todos los que estamos acá seguramente lo hayamos vivido, la etapa 6. Arrancaba la era digital, los juegos online del 2010 al 2020. El crecimiento de Steam y las tiendas digitales, los videojuegos como servicio. Y también yo creo que en esos años, ahí te voy a hacer un paréntesis, de 2010 a 2020, que son 10 años y pasaron muchas cosas. Primero que la velocidad de internet se avanzó mucho en esa época. Se disparó. Adelante. Yo creo que después del Mundial de Sudáfrica, yo creo que es un antes y un después, no solo por lo futbolístico uruguayo, sino también por el hecho de internet que se dispara y arranca a andar a grandes velocidades. Y lógicamente que también el auge acá, al menos en Uruguay, fue el auge de los cibercafés. Claro. Era full los cibercafés jugando a juegos muy conocidos como el Mu, como el Counter Strike y otros juegos más online que eran vicios para los gurises de la época. Y bueno, que estaba dándose auge tecnológico y avance para ese salto de calidad que llegaba en ese momento. Acá no están poniendo que el Polystation 3 existió. No sé. Existió que ya casi. ¿Existió? Sí, era como el Play 1. Dios mío. Y bueno, acá. La truchada más grande que puede existir. Vos que mencionaste lo del auge, arrancaba los juegos competitivos y los eSports. Acá ya se arrancaba que los juegos fueran más competitivos. Bueno, en esta la década del 2010, arrancó el 2020. Arrancaron juegos que marcaron un antes y un después. Que ya habían arrancado de antes, pero lo remasterizaron a nueva generación. Claro, sí, era un remake, sí. Claro, hicieron los Mortal Kombat, lo remasterizaron. Los Resident Evil, que antes los volvieron a ahí están comentando justo. El Muche. El Muche. Yo con los 200 RC. No sé si llegaste a jugar al Mu. No. Después te voy a mostrar unas fotos. El Mu. Sí, un juego era online. Vos chateabas y conversabas con las personas. Un macaquito que vos elegías ser un guerrero, un mago, o no me acuerdo lo otro que era. Bueno, una mezcla de los dos creo que era. Y bueno, vos les conseguías armaduras, les conseguías cosas y jugabas en servidores uruguayos y también habían extranjeros y bueno. Y el reset, ese famoso que tenía como 100 reset, te daba como un cierto poder y una cierta jerarquía al macaquito. Claro. Que bueno, vos pasabas por ahí, peleabas con otro y ganabas siempre. Ah, bueno. Sí. Vos, tiene mejor lore que los juegos ahora, ¿viste? Que ahora. Y los juegos de antes, como hablamos de los dibujitos, los juegos de antes yo creo que tenían mejor pensamiento. Sí, porque ahora yo siento, los juegos de antes, o sea, los juegos que vos ves ahora, viste, que agregan el remake, son los juegos de antes con mejores gráficos. Correcto. Y bueno, como te comentaba, acá arrancaban, bueno, los remakes de los Resident Evil, de los Mortal Kombat, de los Street Fighter. Arrancó un juego que es mi juego favorito. Arrancó en esta etapa entre 2010 y 2020, que es uno de los juegos más populares de la historia, que es el Fortnite. Arrancó el 2017 y fue una de las mayores implementaciones en la historia de los videojuegos.
Y dato no menor, es el juego que más pagó en un Mirá. mundial de esports. Mirá. 3,5 millones creo que fue. Oh. Al máximo ganador. En total creo que se dieron unos 10 millones. Fue el juego que más dio en el disparate. mundial 2019. Mirá. 2018, no. 2018 2019 creo que 2018. en ese tiempo ahí. Ok. En ese inicio de año. Fabri, ¿llegaste a fabricar alas? Sí, claro. Obvio. Sí, no me hagas recordar, no me quemé. No me quemé. Me delata la edad que tengo. En fin. Y bueno, acá también se arrancaban los juegos de celulares y los juegos gratuitos. Correcto, es también, porque también abrió una época de ya 2020, pero ya de antes también, ya lo que era poder jugar a los mismos juegos que jugabas en una PC o en una consola, en la mano tuya, en un celular. Que lo tuvieras en la palma de tu Sí. mano. Que lo pudieras jugar desde casa y sin la necesidad, viste, de tener una PC en su momento. Sí. O una Play 3, 4 que estaba saliendo ya. O la Xbox 360 o la Xbox One, lo que fuera. Y tenerlo en el celular, que hasta el día de hoy también se usa bastante. Sí. Entonces esa implementación es de las mejores también acá. Entre esa, como vos habías dicho, también se mejoró mucho más el tema del internet. Correcto. Que ahora estamos en internet, que son unas cosas que no puedes creer. Y siento que va a evolucionar todavía más. Sí, yo creo que sí, vamos a llegar. Visto cómo va la cosa con la inteligencia artificial. O nos quedamos en el tiempo y las mentes maestras que diseñaron todo esto Se quedan ya no ahí. existen más. No, pero también se han ido yendo.